La más que probable salida del lateral diestro del Real Valladolid, Iván Fresneda, está generando mucho debate sobre sus posibles destinos, pero también sobre el encaje que pueda tener en cada uno de ellos. Hablo sobre esto y doy mi visión sobre lo que puede ser el futuro del lateral pucelano. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar en profundidad de la posibilidad de que Iván Fresneda, un jugador muy joven que ha surgido en el Real Valladolid durante la pasada temporada, sobre todo, que ha tenido un camino bastante protagónico dentro de la banda derecha del Real Valladolid, en una temporada durísima, en una temporada en la que ha tenido dos entrenadores, tanto Pacheta como Pezzolano, y que no se ha cumplido el objetivo de la permanencia a final de temporada. Una temporada dura, una temporada complicada, para además que en verano se pudiera retener a una de las figuras que mejor mercado tiene o que más interés ha suscitado entre algunos grandes europeos. Estamos hablando obviamente de Iván Fresneda, un futbolista del que obviamente vamos a hablar también en profundidad para intentar que conozcáis un poquito su figura. Yo entiendo que no todos estaréis familiarizados con este lateral diestro, pero lo cierto es que está llamando bastante la atención, ha sonado para muchos equipos durante el año pasado. Es cierto que el Atlético de Madrid y el Real Madrid se llegaron a interesar. Parece que esos dos equipos han enfriado un poco su interés en el lateral diestro, pero sí que hay una amalgama de equipos que parece que siguen en la estela de no perder de vista a Iván Fresneda. Dicho esto, vamos a intentar comprender un poquito más sobre los porqués, ¿no? de que Iván Fresneda esté un poco en los focos, esté llamando tanto la atención. Estamos hablando obviamente de un lateral muy joven, que ya está apareciendo en todas las noticias, en los principales diarios deportivos. Creo que esto es la primera muestra, ¿no? De que está generando cierto debate y ciertas cuestiones que no son típicas, primero en el Real Valladolid, porque es difícil que surja un talento tan grande que pueda mover de alguna manera el interés en tantísimos medios, ¿no? Pero el caso de Fresneda es un caso bastante llamativo. Ya desde el año pasado, desde que empezara a aparecer ya en segunda división en el lateral diestro, él sube desde el juvenil prácticamente sin pasar por el equipo filial que entrena Julio Baptista. Es Pacheta el que descubre un poco la figura de Iván Fresneda. Lo hace precisamente porque tiene ciertos problemas para cubrir el lateral diestro después de la lesión de los jugadores que tiene como titulares, especialmente Luis Pérez, que era el que en ese momento tenía cierto protagonismo. Y bueno, parece que es un futbolista que ha suscitado bastante interés entre varios equipos. El propio mundo deportivo confirma y habla ya de esta posibilidad de que el FC Barcelona se interese por el lateral que secó a Vinicius, dicen en el titular. Muchos quizá recordaréis a Fresneda precisamente por el partido contra el Real Madrid en el José Zorrilla. Es verdad que tuvo un grandísimo partido, es cierto que fue uno de los más destacados del Real Valladolid. De hecho, luego vamos a hablar un poquito de ese partido y vamos a ver un poco su contribución. Y ciertamente, ¿no? Yo creo que uno de los equipos más interesados o de los que están preguntando más por Fresneda es precisamente el FC Barcelona, pero no es el único. También Marca habla de esa posibilidad de que el Barça siga un poco la estela de Iván Fresneda. De momento parece que no hay oferta en firme, pero sí que han tenido reuniones con su agente. Diario de Valladolid, El Mundo, también habla un poco de esta posibilidad, pero añade otros tres actores: Borussia Dortmund, Juventus y Milán, 4 clubes en la lucha final por Fresneda. Yo voy a añadir un par más porque durante bastante tiempo estuvo sonando la posibilidad de que se fuera a la Premier. El entorno de Fresneda cambiará de estrategia este verano. Esto además lo firma Nacho Bailador, buen amigo del canal, un gran compañero aquí de AS y de SER en Valladolid. Pretenden mejorar la posición de lateral en un mercado de verano en el que esperan que se concreten ofertas del gusto del jugador. Parece que
es Fresneda quizá el que tiene ciertas consideraciones sobre lo que busca y quiere dentro de su próximo destino. Por lo tanto, hay que tenerlo ya en cuenta. Vamos a hablar ya de lo que es este jugador. Para empezar, tenemos que decir que es un futbolista nacido en España, es madrileño, ahora mismo dentro de la disciplina del Real Valladolid, ya digo, 20 millones de euros de cláusula de rescisión, es algo que hay que tener en cuenta. 18 años, es del 2004, 1,82 m, es un lateral alto, es un lateral que sí que tiene altura. Para ser lateral, desde luego, rompe un poco con esa consideración que muchas veces los laterales son bajitos, ¿no? Son pequeños, son rápidos, llegan bien a línea de fondo. La trayectoria que ha seguido, hombre, él empieza en 2008, muy prontito, con apenas 4 o 5 añitos en el Quijorna, pasa al Boadilla, llega al Real Madrid en 2014, está 4 años en la cantera del Real Madrid, y en 2018 llega al Leganés, está 2 añitos y ya pasa directamente a la disciplina del Real Valladolid. Los últimos 3 años, estas últimas temporadas han sido las de crecimiento más notable, viendo pues cómo su trayectoria dentro del lateral derecho, incluso llegando a jugar en algún partido como lateral izquierdo. El propio Pezzolano, si no me equivoco, lo pone precisamente para tapar a Chukwueze en el partido contra el Villarreal. Creo que sí que se puede adaptar a esa posición si las exigencias lo piden, ¿no? Pero bueno, es un jugador que se siente más cómodo en su banda, se le ven las costuras cuando no está ahí, y por supuesto vamos a hablar un poquito también de sus habilidades y características y del porqué de este interés. Es un futbolista que a mí me gusta mucho cuando tiene esa capacidad para marcar a un jugador notable, ¿no? Lo vimos precisamente con Vinicius. Es un futbolista muy pegajoso, un futbolista que es difícil de superar, físicamente es muy potente, ya no solo en estático o en la lucha, en los duelos, sino también en carrera, ¿no? Es un jugador difícil de parar también por esa potencia. Es muy bueno con las entradas, suele tener un gran porcentaje de éxito en las entradas, sobre todo jugando en el suelo. Es un futbolista que a veces no mide demasiado bien o tiene cierta intensidad a mayores, pero sí que es un futbolista que suele tener buen criterio a la hora de probar a robar la pelota. Es un jugador que es profundo, que tiene esa capacidad para, mediante conducciones, llegar a campo rival. Es un futbolista que progresa bastante, que se suma en ataque, pero sí que es cierto que a mí me parece que le falta un puntito de criterio ofensivo. Vamos a hablar también de estas cuestiones a mejorar. Dicho todo lo bueno, vamos a hablar también un poco de lo que quizá le falta, o de lo que me parece a mí que le falta. En duelos aéreos es cierto que es un futbolista que tiene que crecer bastante. Con 1,82 m es verdad que de alguna manera sí que puede parecer que tiene un dominio de las jugadas en aéreo, ¿no? O balones aéreos, y no me parece que sea tan dominante. Creo que él debería aprender a utilizar mejor esa corpulencia, ese dominio físico, para hacerse con el hueco y para saber situarse y posicionarse para ganar ese tipo de balones. Creo que le falta también ese puntito de madurez, de interpretación de juego, de calma, ¿no? En muchos momentos, lo que digo, ¿no? La precipitación lógica de un jugador de 18 años, que es que tendría que estar con los juveniles y está precisamente con el primer equipo del Real Valladolid. Y ese criterio ofensivo a mí me parece que le resta muchos enteros para la élite. Es verdad que creo que es algo que puede ir puliendo, que puede ir mejorando, que puede cambiar un poco su sino, pero sí que me parece que es algo que tenemos que destacar y sobre todo de lo que hay que hablar cuando hablamos de que puede llegar a un destino importante. La temporada de Fresneda dentro del Real Valladolid, en una temporada, ya digo, durísima, una temporada en la que el Real Valladolid ha terminado descendiendo, 24 partidos, 18 como titular, 1.800 minutos jugados, 77% de éxito en el pase, 62% de éxito en robos, ni goles ni asistencias. Y bueno, quería destacar precisamente este partido en el que, bueno, ya lo he comentado, ¿no? Quizá es uno de los partidos en los que de verdad Fresneda empieza a sonar fuerte, ¿no? Como uno de los grandes nombres del Real Valladolid de cara al mercado. Ahí vemos un poco el mapa de calor. Es verdad que es un partido eminentemente defensivo de Fresneda. Yo creo que por eso también destaca un poco más. Creo que es un jugador que normalmente destaca más defensivamente que ofensivamente. Creo que eso en élite le puede restar puntos. Ya digo, esa profundidad
profundidad, esa capacidad de ser un poquito más dominante ofensivamente, creo que le puede dar un plus o hacerle subir un escalón más dentro de su desarrollo. Dicho esto, aquí vemos ya también la posición media, ¿no?, de los jugadores durante el partido. Él juega 90 minutos, 67 toques, solo 14 pérdidas. Creo que es un buen baremo para un futbolista que es lateral y que suele progresar. Vemos que a pesar de que su gran participación en el mapa de calor está en campo propio, sí que tiene esa profundidad, esa llegada a campo rival. Y me parece que también es importante decir que tiene un 10 de 16 en duelos. Creo que eso es algo bastante alto, ¿no?, para lo que es un partido contra el Real Madrid, que no estamos hablando de un rival ni mucho menos débil. Por lo tanto, partido muy notable. Ahí lo veis sobreimpresionado su posición media dentro del conjunto de los jugadores con el número 27. Y me parece que es un buen relato, ¿no?, hablar de que fue capaz de frenar a Vinicius. Hay pocos defensas que en la liga hayan conseguido frenar a Vinicius sin que se vea que ha habido un problema, a lo mejor incluso de rendimiento del propio extremo brasileño. Realmente creo que Fresneda fue capaz de frenar a Vinicius, de frenar su capacidad creativa y ofensiva, y eso yo creo que es algo a medir, precisamente su potencialidad y su capacidad como lateral diestro. Dicho esto, vamos a hablar también de unas palabras que a mí me parecen importantes antes de ir a lo que es el posible encaje de Fresneda dentro de los diversos clubes que se han interesado por él, y es precisamente una declaración de José Rojo Pacheta, el entrenador que lo sube al primer equipo y el entrenador que confía en él en la mayor parte de la temporada antes de la llegada de Pezzolano, que por cierto también confía bastante en Fresneda. Es verdad que hay un par de partidos muy clave precisamente para la temporada del Real Valladolid y no juega Fresneda, pero yo sí que creo que le da un puntito de confianza a Fresneda importante. Sobre todo la muestra está precisamente en ese partido que le coloca en banda izquierda, porque ve su potencial a nivel defensivo. Quizá no le ve otras cosas para jugársela, pero creo que Pezzolano apostó por él en ese momento. Es joven, pero tiene una cabeza privilegiada. Es un crack, porque aguantar esta presión como la aguanta y jugar con el desparpajo que juega, que parece que tiene 30 años, es muy complicado. Es cierto, es que antes ponía en sus cuestiones a mejorar la madurez, pero no es una madurez psicológica de ver cómo interpretar los partidos. Es normal que a este jugador se le venga grande, ¿no? O le venga grande un poco la situación de ser titular en el Real Valladolid con 18 años. Es normal que muchas veces pierda un poco esa concentración durante los partidos, o que no esté tan conectado, o que no participe tanto. Lo cierto es que lo raro es que no se le venga más el mundo encima, teniendo en cuenta todo lo que le está pasando, de estar en un equipo que normalmente lucha por no descender en primera división y que ahora mismo, de hecho, ha caído a segunda, a estar sonando para los grandes equipos de Europa. Creo que eso es algo que se tiene que gestionar muy bien, que tienes que hacerlo muy bien para no volverte loco, por decirlo llanamente, y sinceramente creo que el trabajo que se está haciendo con él es muy bueno, ¿no? Yo creo que tiene que tener cabeza, parece que la tiene, veremos si sigue por esa vía, ¿no? Porque creo que tiene que ser coherente y saber dónde puede llegar, ¿no? Hablando ya profundamente de los equipos que van a, o que parece que van a pujar por Fresneda, veremos por cuánto dinero, ¿no? Yo creo que no creo que ningún equipo vaya a dar más de 15 millones de euros por Fresneda, esa es mi sensación. Pero bueno, viendo un poquito el encaje de todos ellos, luego daré mi opinión sobre cuál es la mejor opción para mí, pero bueno, sí que me parece importante ver un poco cuál ha sido la temporada y cuál es el esquema más utilizado de los equipos que parece que se han interesado por Fresneda. El primero, o el que más ha sonado, es el FC Barcelona. Es un equipo que sabemos que ha tenido bastante baile en la banda derecha durante la pasada campaña. Prácticamente ha jugado todo Koundé, como vemos aquí, 21 partidos por 19 de Sergi Roberto, que es el segundo más utilizado en esa banda derecha. Luego hay un triple empate entre Valde, Araujo y Bellerín, un futbolista que ni siquiera está ya en la disciplina del FC Barcelona. El esquema más utilizado ha sido el 4-3-3, por lo tanto la figura del lateral derecho es relativamente importante. Es verdad que ha hecho un poco trampa el Barça, porque ha jugado normalmente con 3 centrales en un asimétrico que convertía a Valde en otro centrocampista más, o casi en un extremo, ¿no? Jugaba más en un 3-4-3 que jugando en un 4-3-3, pero bueno,
Es verdad que si compramos un poco lo que es el dibujo táctico, es cierto que existe esa posición de lateral derecho. De hecho, hubo un poco de baile también con Koundé, que parecía que no quería jugar de lateral derecho, etcétera. Bueno, realmente también es una posición que ocupa de vez en cuando en la selección francesa, por lo tanto no creo que sea algo que sea un problema para el jugador. Pero bueno, este es un poquito el percal. Parece que el Barcelona tiene la intención de comprar a Fresneda, de que juegue una temporada o se haga hueco o se haga sitio disputando un poquito esa posición precisamente con Koundé, o que le pueda relevar en momentos dados, pero que de cara al año que viene el Barça tiene la intención de ir a por Van der Son, un futbolista del Mónaco. Yo no sé si esto se terminará dando, es algo que precisamente nos comentaba Joaquín Piera el otro día, ¿no? Pero si esto se termina dando, obviamente Fresneda no va a tener un rol demasiado importante dentro del Barcelona. Vamos a pasar también al Borussia Dortmund, un equipo que me parece muy interesante, sobre todo por cómo ha sido su campaña. Utiliza de manera regular un 4-2-3-1, veremos si hay cambios, ¿no? Por si Edin Terzic puede abandonar o no el banquillo del Borussia Dortmund, parece que no. El que más partidos ha jugado en esa posición en lateral derecho ha sido Marius Wolf, un futbolista en el que se confió mucho, sobre todo a partir de enero, pero que ha dejado bastantes dudas en los últimos partidos. En los últimos partidos que además se definía el título y eran partidos de una vital importancia, ¿no?, para el Borussia Dortmund. No ha dado ni profundidad ni capacidad defensiva, no ha sido un jugador fiable en los últimos partidos, y yo creo que eso también ha marcado un poco la tendencia que está teniendo el Borussia Dortmund de intentar relevar ciertos jugadores que ya no estaban dando el nivel esperado. Ha jugado bastante también Thomas Meunier, ha jugado incluso el central Niklas Süle, y luego también ha participado Ryerson, que es otro futbolista que ha aparecido bastante bien como tercer central o bien como lateral. Felix Passlack es un futbolista que incluso ya no está dentro de la disciplina del Dortmund. Dicho esto, sí que me parece que el Borussia Dortmund es un equipo que encaja bastante bien, incluso cuando piensan en Fresneda como un posible relevo, un posible suplente, sí que me parece que puede tener bastante buen recorrido a la hora de adaptarse a la titularidad o de ganarse el sitio, ¿no? Yo creo que sí que es un equipo en el que podría tener futuro en corto o medio plazo. Sí que me da la sensación de que podría tener más sitio que en otros. Newcastle United, uno de los dos equipos de la Premier que os comentaba que se había hablado precisamente de ellos. Es un equipo que juega en 4-3-3, o que es su dinámica preferida. Ha jugado prácticamente todo Kieran Trippier como lateral, y eso yo creo que también refuerza un poco la idea de que Trippier, siendo un jugador tan básico, tan importante dentro de la disciplina del Newcastle, no creo que Eddie Howe vaya a cambiar mucho el sistema ni que vaya a cambiar mucho sus planes con respecto a Trippier. Me da la sensación de que es muy titular y que, salvo la lesión o algún tipo de cuestión que se salga un poco de los planes, va a ser el titular indiscutible. Me parece que Fresneda va a salir perdiendo siempre y que no va a poder disputar la titularidad en ningún momento, ¿no? Me parece bastante complicado. Dentro del encaje que puede tener también en alguno de los equipos que nombraba precisamente Arturo Alvarado en el mundo, está el Milán. Un equipo que pasa un poco como con el Newcastle, ¿no? Han jugado varios futbolistas en esa posición, es cierto, en un 4-2-3-1, bastante típico y bastante inamovible. Veremos ahora con la salida de Tonali, pero bueno, David de Calabria ha sido el jefe absoluto de esa banda derecha, además con partidos y participaciones muy importantes en Champions League. Me parece importante sobre todo porque creo que es bastante inamovible Calabria. Pueden que vayan a por un jugador que le pueda disputar el puesto al italiano, pues puede ser, pero no creo que sea Fresneda, sinceramente. Han participado también Kalulu, ha participado Serginho Dest, que llega de nuevo al FC Barcelona, y Alessandro Florenzi, que apenas 4 partidos antes de marcharse del club. Dicho esto, me parece que el Milan no es el mejor equipo para ofrecerle un contexto adecuado de juego, de regularidad a Fresneda, ¿no? No me parece que pueda competir demasiado con David de Calabria, que además ha sido un hombre clave esta temporada. Dicho esto, otro de los equipos de la Premier que se habló fue precisamente el Arsenal. El Arsenal parece que estuvo bastante interesado además en enero. Un 4-3-3 casi siempre, ¿no? Incluso el 4-3-3 está configurado por un doble pivote y un mediapunta. Sí que es verdad que depende un poquito de cómo son los partidos, pero la línea de 4 es casi inamovible. Ben White es un defensa central reconvertido a lateral, pero que no creo que le vaya a quitar absolutamente nadie el puesto. De hecho, Tomiyasu se lesionó cuando era titular y no ha vuelto
vuelto a ser titular en ningún momento, de hecho ya era un central reconvertido a lateral y bueno, se han repartido un poco los partidos de esta temporada. 40 partidos para Ben White, 21 para Takehiro Tomiyasu, futbolista excelente, el japonés por cierto, e incluso 2 partidos para Thomas Partey, que es normalmente el pivote del equipo de Arteta. Me parece muy difícil que Fresneda pudiera meterse un poco a pelear ahí. Yo no sé si Tomiyasu tiene pensado irse, pero la sensación es que Ben White es el titular indiscutible del Arsenal. El encaje que puede tener incluso en un equipo como la Juventus me parece complicadísimo. Primero porque juegan con 3 centrales. Creo que Fresneda se tendría que adaptar a una posición que no es propiamente la suya. Cuando han jugado con lateral derecho, cuando no han jugado con el 4-5-1-1, perdón, con el 3-5-1-1, sinceramente no me parece que haya un protagónico claro, ¿no? Sí que es verdad que ha jugado Juan Cuadrado, De Siglio y Danilo, se han repartido los partidos. Daros cuenta de que hay apenas 18 partidos en los que han jugado con lateral derecho. Yo no sé si esto va a cambiar mucho o va a cambiar poco, ¿no? Pero no sé si Allegri cambiaría el sistema para intentar acomodarnos laterales que de hecho pues tampoco tiene tan claros, ¿no? El propio Danilo ha jugado más en la línea de 3 centrales que como lateral, que es lo que venía siendo o lo que partía como su posición natural. Ciertamente sí que me parece que es difícil, ¿no? Buscar un acomodo y que cumpla unas condiciones lógicas para intentar entender un poco por dónde iría mejor la decisión de Fresneda. Un jugador muy joven, un jugador que se tiene que adaptar a las circunstancias de los equipos a los que pueda llegar, pero lo que está claro es que él lo que no quiere es perder un protagonismo que en el Real Valladolid de alguna manera ya se ha ganado, ¿no? Yo creo que es interesante un poco este debate, es interesante dónde puede llegar Fresneda, principalmente porque creo que es un futbolista que hay que tener muy seguido, porque es un jugador interesantísimo, pero también porque creo que puede ser interesante el desarrollo y la evolución que pueda tener dentro de los clubes que hemos citado. Yo creo que sí que puede llegar a alguno de los que hemos estado hablando. Para mí el mejor, y esto es una opinión muy personal, es el Borussia Dortmund. Creo que es un fútbol interesante el de la Bundesliga, un fútbol que permite el crecimiento, un fútbol en el que de alguna manera sí que va a poder practicar o poner en marcha o pulir ese juego ofensivo que me parece que necesita madurar. Y luego, a mayores, creo que sí que es un equipo en el que se le puede dar protagonismo si se lo va ganando, ¿no? Y yo creo que si algo tiene Fresneda es trabajo y yo creo que es un chico incansable que hace las cosas francamente bien. Creo que además la competencia que tiene el Borussia Dortmund no es tan fuerte como la que se puede encontrar en el resto de equipos. Si me preguntáis, ¿es posible que el Barcelona vaya por Fresneda? Pues es muy posible y es muy difícil decirle que no a un equipo como Barça, como Madrid, pero a la vez sí que me parece que si los planes de futuro del Barça van por traer a un jugador que como Vanderson, pues la sensación es que Fresneda no va a ser titular indiscutible. Y esto, pues obviamente, yo creo que a él le puede echar para atrás, ¿no? Incluso creo que parte como suplente clarísimo en un marco en el que acaba de llegar Íñigo Martínez, Koundé va a ser lateral casi de manera indiscutible, no se piensa vender a Christensen, obviamente Araujo es un pilar fundamental dentro del equipo. La sensación es que estaría muy bien hablar de la posibilidad de que llegara a un Barça o a un Madrid para seguir su progresión aquí en España, pero mi sensación es que si de verdad quiere progresar y de verdad quiere pelear por un puesto de titular, el mejor destino para mí, o esa es mi sensación, es precisamente el Borussia Dortmund. Esa es mi visión, esa es un poco mi opinión. No sé si vosotros habéis seguido la temporada de Iván Fresneda, si lo conocéis, si os gusta, si nos gusta, qué opináis sobre su fútbol, pero me gustaría que lo dejarais en comentarios, que me dierais vuestra opinión sobre dónde debería jugar, dónde creéis que encajaría mejor, qué condiciones tiene, qué le puede fallar, qué tiene mejor en su juego. Quiero que me llevéis la contraria también, que hablemos un poquito y que debatamos acerca de todas estas cuestiones, si lo tenéis conocido, obviamente, si habéis visto partidos de Fresneda y os ha dado otra impresión, me gustaría mucho que lo dejarais también en comentarios y que se fomentara el debate, que sigamos haciendo esta comunidad cada vez más grande y más rica. Para mí es un honor que estemos ya en los números que estamos, pasamos 2000 hace un tiempín y la verdad es que estoy muy contento de cómo está evolucionando el canal, así que muchas gracias a todos y como siempre por estar al otro lado.